Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias al Club de la Libertad por la invitación a participar en esta jornada homenaje a Ayn Rand. Yo soy Marco Fernández Leyes, periodista, escritor, guitarrista y un lector acérrimo de todo lo que cae en mis manos. Así que estoy muy, pero muy contento de participar en esta tarde junto a ustedes de esta actividad que mantiene vigente la figura de esta escritora norteamericana que nos demostró que la buena literatura y las buenas ideas se mantienen más allá del tiempo que transcurra desde que se producen. Durante mi exposición voy a centrarme puramente en lo que fue la producción literaria de ficción por parte de Rand, porque tengo entendido que los otros expositores van a analizar distintas aristas de su vida y de su producción filosófica política. Así que para no pisarnos, voy a simplemente referirme a la parte de ficción que ha hecho Rand. A lo largo de toda su actividad como escritora, eh, ella tuvo dos momentos o dos tiempos muy pero muy marcados, muy notorios. El primero de ellos fue el de la ficción y el segundo el de la no ficción, donde produjo un gran contenido filosófico, entre otras producciones y textos que desarrolló. El de la ficción, el momento de la ficción, y ocupan, lo curioso es que ocupan prácticamente la misma cantidad de años. El primero va desde 1936 a 1957 y es el momento en el que ella escribe sus cuatro novelas y también participa como dramaturga en textos teatrales, en guiones teatrales y en guiones para cine. Y la segunda etapa, la de no ficción, va desde el año más o menos 1961 a el momento en que ella fallece, que es 1962. O sea que tenemos 21 años de producción para cada una de sus etapas, dos tiempos exactos. A lo largo de toda su carrera, Rand fue una persona polémica, como todo artista novedoso y trascendental, como ha ocurrido en la pintura, en la música, eh, en la escritura en este caso, bueno, en el teatro. La persona que marca una era siempre es controversial en esa era y genera mucha polémica, sobre todo en su momento, y que sigue arrastrándose para después. Y este es el caso de Rand, una persona polémica en sus declaraciones, en sus textos, en sus opiniones, provocadora, eh, novedosa también por el desarrollo de el objetivismo, que es algo que ella va a impulsar y va a seguir impulsando luego en su producción de no ficción, y audaz. Este requisito de la audacia creo que es fundamental, eh, tanto en su obra como en general en todos los artistas que se salen del registro de lo que es la norma o la pauta o el buen hacer, el correcto hacer de su época. Eh, Rand tiene una serie de pilares sobre los que sostiene su producción de novelas. La primera de ellas podríamos definirla como el individualismo, que ella lo plantea en los términos de un egoísmo racional y ético, es decir, que predomine el yo y el bienestar personal individual por sobre el, el del colectivismo, digamos, y el del estatismo. Hace mucho hincapié en la importancia del emprendimiento, de que la persona se haga su destino, se forje su destino y de la responsabilidad que tiene el individuo en su bienestar y de última, la suma de bienestares individuales van a propender a un bienestar general.
pero que va a surgir de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Eh, y finalmente un rechazo al altruismo. Estas tres condiciones van a verse muy nítidamente a lo largo de de toda su obra, de toda su producción. Son cuestiones que están muy claras y que van afinándose con el tiempo, son cuestiones que ella va a ir perfeccionando en cada una de sus obras. Y también su tarea como escritora se define por el opuesto. Esto es algo fundamental. No nos definimos solamente por lo que somos, sino por lo que no somos. Y quizás a veces llega a ser mucho más importante. Y en su obra queda muy en claro lo que ella no es y lo que no quiere que sea. El colectivismo, el estatismo y el anarquismo. Ella se opone férreamente a estas tres cuestiones. eh, en sus dos últimas novelas, El manantial y la rebelión de Atlas, sobre todo, pero en las dos anteriores también, que son Himno y Lo que vivimos, queda muy en claro esto, que ella está totalmente en contra de estas premisas y es muy lógico que así sea en una época donde sí, el mundo estaba en convulsión. Piensen ustedes que su producción literaria va desde los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, con Europa colmada de movimientos ultranacionalistas, que iban desde el fascismo y el nazismo hasta el comunismo en la Europa del Este, hasta atraviesa toda la Segunda Guerra y finaliza en lo que es el auge de la Guerra Fría, si bien está previo al telón de acero que se va a dividir físicamente Europa, sí está muy en auge la Guerra Fría, el macartismo y estas posturas extremas que se planteaban sobre todo en Estados Unidos, que era la cuna de la libertad occidental o del modelo occidental versus lo que era el modelo comunista que encarnaba sobre todo la Unión Soviética y las intentonas que había de parte de cada uno de estos gobiernos centrales por ser el dominador de la geopolítica a nivel mundial. Entonces ella plantea su postura exacerbada por el momento también, más allá de sus ideas, uno es el momento que vive. Entonces, viéndola desde ese momento, sus ideas eran muy extremas, es una de las críticas, de hecho, que ella recibe de estas posiciones tan extremas que muestran sus personajes y que muestra ella misma en su filosofía y en sus declaraciones, pero era una mujer de sus tiempos y una persona que defendió hasta las últimas instancias lo que pensaba y aquello en que creía. Y también ella se mostró, decía que estaba bueno en contra de este colectivismo, del estatismo, ella estaba muy en contra y se ve muy en claro esto, ahora vamos a verlo, y del anarquismo. Y dentro del anarquismo también incluía al movimiento libertario. Esto que decía yo, ella era una gran crítica de casi todas las escuelas filosóficas y los pensadores tradicionales y también metía al movimiento libertario ahí, lo consideró una forma de anarquismo y ella no creía en esto, ella se consideraba una liberal clásica y estaba más adepta dentro de la filosofía liberal. Si bien hoy en día el movimiento libertario trata de enrolarla a Rand dentro de sus filas, eh, ella, por lo que si vamos a las fuentes, ella se definía como una liberal clásica, no como una libertaria. Pero son matices y quizás, bueno, si tuviésemos la oportunidad hoy de preguntarle, nos respondería con mayor claridad. La cuestión es esto que decía ella en su momento. Les decía que toda esta producción filosófica y esta serie de creencias van a traslucirse de a poco en su obra de ficción. El la primera de sus novelas, de las cuatro que escribe, es Himno. Sin embargo, Himno va a ser la tercera novela en publicarse, pero es la primera que ella escribe
tenía un título que era originalmente iba a ser llamada Yo, eh, pero bueno, fue modificada para que pudiese ser más vendible. Y acá vemos ya una evolución de lo que va a ser y un hilo conector de lo que va a ser Himno con la rebelión de Atlas. Y allí va a aparecer el concepto en Himno, el concepto de yo, el descubrimiento del yo. Es una novela mmm, que se sale del registro de las otras tres porque no está ambientada en ningún sitio, ninguna época en particular. Los personajes tienen nombres muy extraños. Me anoté algunos, por ejemplo, el héroe se llama Igualdad 72521. También hay otros personajes como Colectivo 00009 y Democracia 66998. Son nombres rarísimos que tienen que ver con lo que va a ser la trama de las novelas, la cual no quiero spoilearles para que ustedes la lean, quienes no lo han hecho, y quienes sí lo hicieron sabrán que es una novela extraña, donde, como les decía, prima el descubrimiento del yo. Y el narrador, la persona que narra la historia, que es este héroe, Igualdad 72521, se refiere a sí mismo como nosotros. Habla en la tercera persona del plural. Eh, es algo bastante particular de esta novela. En un momento hay un descubrimiento de igualdad de este personaje, igualdad, que dice, y lo leo para que lo disfruten. Yo quise saber el significado de las cosas, yo soy el significado. Yo quise encontrar la justificación de la existencia. No necesito justificación para existir, ni ninguna palabra de permiso para hacerlo. Yo soy la justificación y el permiso. Tampoco soy el medio para algún fin que otros quieren alcanzar. No soy la herramienta de nadie. No soy un servidor de sus necesidades. Vemos acá este esbozo del individualismo, lo que decíamos, el egoísmo racional, ético, de esta igualdad que se plantea como el yo y la importancia de lo que es frente a lo que los demás quieren que sea. Luego aparece lo que vivimos. Esta novela es quizás de las más autobiográficas en torno, tomándolo de manera intelectual, y esto lo ha dicho la propia Rand. Ella en varias entrevistas sostuvo que cuando se puso a escribir Lo que vivimos, sabía la importancia de la vida, pero no el significado filosófico, psicológico y moral de los hombres que la valoran y los que no lo hacen. Eh, Esto quedaría plasmado, finalmente ella llega a este entendimiento triple, digamos, filosófico, psicológico y moral del significado de la importancia de la vida en La rebelión de Atlas. En Lo que vivimos, sí hay un lugar y un tiempo determinado que es la Rusia soviética, y es una novela más bien política, y si bien no tiene la profundidad del objetivismo a lo que se va a ir perfilando de a poco, escribe una historia universal del hombre contra el Estado. Y como les dije, que si bien está ambientada en Rusia, también en la Rusia soviética, en la Unión Soviética, podría aplicarse a cualquier otro escenario en la cual el hombre deba luchar como el Estado, contra el Estado, como por ejemplo la Alemania nazi o un Estados Unidos socialista, que era algo que era como una gran sombra negra que asomaba en el horizonte político de los Estados Unidos en ese momento. La tercera novela de Rand es El manantial. Y acá ya, si bien es una novela, es breve, no es lo voluminosa que llega a ser La rebelión, ya proyecta esta cuestión de un retrato de un ideal frente a lo que es. ¿Eh?
en este caso hay un hombre ideal, un héroe también acá, que es Howard Rourke, este arquitecto que defiende sus convicciones hasta las últimas consecuencias, es la pintura del hombre como debería ser a los ojos de Rand. Y es como el temporalmente y en su desarrollo filosófico es la puerta de entrada a lo que va a ser la rebelión de Atlas. Hay un momento muy importante en el manantial donde enjuician a Rourke. Y bueno, ahí él hace una defensa de los tipos de hombres que existen y se lo voy a leer porque es una parte, un fragmentito también muy interesante. Dice Rand a través de Rourke: nada nos es dado en la Tierra. Todo lo que necesitamos debe ser producido, y aquí el ser humano afronta su alternativa básica, la de que puede sobrevivir en solo una de dos formas: por el trabajo autónomo de su propia mente o como un parásito alimentado por la mente de los demás. El creador es original, el parásito es dependiente. El creador enfrenta la naturaleza a solas, el parásito enfrenta la naturaleza a través de un intermediario. Este fragmento va a ser fundamental para entender la rebelión de Atlas, donde queda plasmado a la perfección el rol que ella le asigna a los creadores y a los parásitos. Eh, y esta novela, hablando de la rebelión de Atlas, una obra voluminosa que tiene alrededor de, no sé, 1100, 1200 páginas, dependiendo la edición, es el sumo, la obra maestra de Rand. Eh, Allí ella plantea como hipótesis qué ocurriría si los creadores, los atlas, los que sostienen la sociedad y los que sostienen el Estado, estas personas que tienen el impulso, la iniciativa empresarial, creativa, en el caso de los músicos o de cualquier otro tipo, deciden ir a una huelga porque ya no soportan que los parásitos los sigan expoliando. Ese es el núcleo argumental de la rebelión de Atlas. Un nombre fabuloso, increíble, un nombre genial para una novela. Bueno, y allí eh, Rand hace todo el despliegue de la vida de estos personajes que van en su lucha contra un Estado que los va oprimiendo y les va chupando la sangre, y a medida que va decayendo este Estado van exigiendo más. Bueno, ellos deciden rebelarse de alguna manera y está esta pregunta latente: ¿quién es John Galt? Esta figura misteriosa que desapareció y que de repente empiezan a desaparecer también otras personas, artistas, gente de otros países. Está bueno también el argentino Francisco D'Anconia, que hace un discurso muy famoso sobre el dinero, y finalmente se descubre que están todas estas personas deciden pegar un portazo, abandonar sus emprendimientos, su fama, su gloria, su dinero, y comenzar una nueva sociedad que está escondida entre medio de las montañas allí. Y la rebelión de Atlas muestra algo que se trasluce finalmente hasta nuestros días, y que tiene que ver con esta presión hacia el que sostiene, hacia los que sostienen, los que producen, sin darles nada a cambio, porque no hay un intercambio, sino que es simplemente eh, tomar, tomar y tomar y tomar y tomar de aquel que crea, de aquel que sostiene, o de aquellos que crean y sostienen. Es algo que eh, queda muy patente, y por eso la rebelión de Atlas es que ha trascendido 7 décadas, 6 décadas, casi un poquito más ya de 6 décadas, y sigue tan vigente como criticada por muchísimas eh, facciones y otras que le han apoyado. Pero para cerrar, yo quería decir que está bien que las obras sean criticadas y que tengan adeptos y detractores, porque eso significa que la producción cultural
en este caso la de Ayn Rand, cumplió el objetivo, que es de conmover, de llegarnos, de incomodarnos, de hacernos reflexionar. Lo peor que puede pasar cuando uno está frente a una eh, creación artística, y esto por ejemplo se ve en lo que sucede con esta sinfonía inconclusa que hay en la rebelión de Atlas, es que no nos toque nada, que no nos genere nada. Si una producción artística está bien hecha, nos va a incomodar, nos va a cambiar, nos va a dejar algo, vamos a ser distintos de cuando empezamos, sea lo que sea, porque nos impulsa a seguir ese sendero, porque nos incomoda, porque estamos a favor o en contra, porque nos hace rever opiniones o por el motivo que fuera, nos impacta. Eso quiere decir que es una obra de calidad. Y en este caso, la producción literaria de Rand es eso, es una obra de calidad más allá de adeptos y detractores. Es una material que seguirá vigente y que es bueno leerlo porque es realmente una muy buena literatura y que deja mucho al final para reflexionar, para pensar y para seguir creciendo. Muchísimas gracias al Club de la Libertad por la invitación y espero que tengan una muy buena tarde. Chau, chau, hasta luego.